Habíamos dejado nuestra materia en la representación legal. La representación legal, decíamos, es aquella que se encuentra establecida en la ley. Hay una norma en el artículo 43 con carácter general y normas diseminadas tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil y en leyes especiales que establecen la representación legal. Esta representación legal puede ser general o puede ser especial. Será general cuando se le asigna a una persona jurídica que obviamente, y todos lo sabemos, por su misma conformación no pueden actuar sino a través de ciertas personas naturales a las que se les atribuye el poder de representación. Acuérdense usted que la persona jurídica es un ente ficticio creado por la ley que adquiere derechos y contrae obligaciones. Puede ser persona jurídica de derecho público o derecho privado. Derecho público, ¿cierto? Tenemos el Estado a través del fisco. Tenemos las iglesias, etcétera, etcétera. Y las de derecho privado con o sin fines de lucro. Todo lo que es la amplia gama de sociedades del punto de vista de derecho privado sin fines de lucro, las asociaciones, corporaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Ellas, evidentemente, por su propia naturaleza, no actúan por sí mismas, necesariamente tienen que tener un representante legal. Y también la representación legal puede ser especial, es aquella que se da en casos precisos y determinados para que una persona represente a la otra. Por ejemplo, el caso de la representación del juez en una venta forzada hecha a través del Ministerio de la Justicia. En cambio, la representación voluntaria es la que emana de la voluntad de las partes y puede tener su origen en dos instituciones jurídicas: el contrato de mandato o el cuasicontrato de agencia oficiosa. Por lo tanto, las fuentes de la representación voluntarias son o el mandato o el cuasicontrato de agencia oficiosa. Lo que hay que tener claro, sí, que mandato y representación no son lo mismo, porque puede haber mandato sin representación, como ocurre con la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, o puede haber representación voluntaria sin mandato. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando el mandatario se excede de los fines y de las facultades que le fueron conferidas. El mandato es un contrato. La representación es una relación jurídica que puede tener su origen en el mandato o puede tener su origen en un cuasicontrato. Para que haya representación deben concurrir en forma copulativa 4 requisitos. 1. La declaración de voluntad del representante. 2. La existencia al contratar de la llamada contemplatio domini. En tercer lugar, la existencia de poder. Y finalmente, que el representante obre dentro de la esfera de sus facultades. Primero, que quien manifieste voluntad ha de ser el representante. Por eso entonces que cuando veamos las distintas teorías que intentan explicar por qué si una persona manifiesta voluntad y otra resulta obligada, vamos a concluir que esto es una modalidad, una alteración de los efectos normales del acto o contrato. Por lo tanto, quien debe manifestar la voluntad no es el representado, sino que el representante. Ahora, este representante, ya lo dijimos, puede ser una persona plenamente capaz o a lo menos una persona con capacidad relativa. Debe existir lo que se llama la contemplatio domini. ¿Qué quiere decir esto? Que el representante tiene que manifestar de un modo claro,
inequívoco, contundente, su intención de estar obrando en nombre y por cuenta del representado. Es decir, él no puede señalar que obra en favor de sí mismo. Él tiene que señalar que obra en favor de una tercera persona. Esto es muy importante. Ahora, esta manifestación de voluntad por parte del representante puede ser expresa o puede ser tácita. Recuérdense que eso ya lo tenemos entendido, superado y aclarado. En tercer lugar, el representante tiene que tener poder, es decir, debe contar con las facultades para cerrar el negocio de que estamos tratando. O sea, si él va a vender, tiene que tener la facultad de venta. Si él va a girar en una cuenta corriente, tiene que tener facultades de giro. Si él va a solicitar un préstamo en un banco, debe tener la facultad de contratar créditos. Si él va a contraer matrimonio, tiene que tener la facultad para contraer matrimonios. Eso quiere decir que el representante tenga poder. Y finalmente, debe hacerlo dentro de la esfera de sus facultades, porque si mañana extralimita sus facultades, se extiende o actúa fuera del margen de aquello que se le habilitó o permitió, vamos a tener una sanción de ineficacia de los actos y contratos que se llama inoponibilidad. Cuando un representante se excede, no hay nulidad en el exceso. Lo que hay es una sanción diversa que se llama inoponibilidad. Por ahora, quedémonos solo con ese concepto. Y finalmente, nos corresponde examinar cuál es la naturaleza jurídica de la representación, es decir, por qué el acto ejecutado por una persona, sus efectos no se radican en ella, sino que se radican en el representado. A este respecto se han elaborado diversas teorías: la teoría de la ficción, la teoría del mensajero, la teoría de la cooperación de voluntades, la teoría de la representación como modalidad de los actos jurídicos y finalmente la teoría que explica la representación simplemente por lo que el derecho objetivo estatuye respecto de ella. A ver, lo que es claro es que la teoría de la ficción, la teoría del mensajero y la teoría de la cooperación de voluntades son teorías que podemos aceptar que expliquen la representación voluntaria, pero no tienen la virtud de satisfacer una razonable explicación frente a la representación legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cooperación de voluntades, ¿cómo puede haber cooperación de voluntades, es decir, la suma de dos voluntades, si a lo menos una de las voluntades, o sea, o no existe, o no está desarrollada, o ésta no ha podido manifestarse? Por lo tanto, de ese punto de vista, esa teoría es insuficiente para explicar la naturaleza jurídica de la representación. Y lo mismo pasa con la teoría del mensajero, es decir, que el representante sería un verdadero portavoz, una especie de vocero del representado. Pero si el representado no tiene voluntad, si el representado tiene una voluntad no desarrollada, o si el representado no puede expresar una voluntad, ¿qué vocería va a hacer el representante? Insostenible. Por eso entonces que se acepta, en definitiva, que la representación no es otra cosa sino que una modalidad de los actos jurídicos, en el sentido que se altera la regla normal. ¿Qué es lo normal? Que quien manifieste una voluntad resulte obligado, resulte vinculado. En cambio, en la representación ello se altera, porque una persona manifiesta la voluntad y otro resulta vinculado o afectado. En nuestro país, ya dimos lectura a la norma, la representación tiene como norma significativa el artículo 1448 del Código Civil. ¿Qué efectos produce la representación? Muy simple. Los derechos, las obligaciones y demás relaciones jurídicas del acto ejecutado por el representante se radican en la persona del representado como si éste hubiese actuado por sí mismo. Es decir, todo lo que actúa el representante afecta, vincula y compromete al representado como si éste en persona hubiese realizado el acto. ¿Y qué pasa con aquellos actos ejecutados sin poder
o extralimitándose de los poderes que le fueron conferidos al representante, ya lo dijimos, no hay nulidad, sino que hay otra sanción que la vamos a estudiar que se llama la inoponibilidad. Con eso entonces damos por concluida esta cápsula y quedamos para una próxima oportunidad estudiar lo que nos queda de requisitos de existencia y validez, como son el objeto lícito, la causa lícita y las solemnidades. Muchas gracias. Hasta luego.